¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos esta edición central de Chilevisión Noticias hablando de este escenario de tensión que se instala en Oriente Medio. Los bombardeos contra Irán y las amenazas de represalia reabren la interrogante respecto a la capacidad de respuesta del régimen iraní y sus aliados en Medio Oriente. La tensión en Medio Oriente aumenta cada minuto, con los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y los ataques en respuesta de Teherán ante la amenaza. El futuro del conflicto se ve incierto. Las amenazas de Irán de atacar con una ofensiva histórica luego de la muerte de su líder Ali Jamenei llegaron hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió al país islámico no tomar ese camino. Irán acaba de declarar que hoy van a atacar muy fuerte, más fuerte que nunca, pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, los atacaremos con una fuerza nunca antes vista. Esta amenaza instala una pregunta clave: ¿cuánto podría resistir Irán frente a los ataques de Estados Unidos e Israel? ¿Cuál es el tema? Que desde el año pasado, cuando fue esta famosa guerra o la denominada Guerra de los 12 días, los sistemas antiaéreos iraníes fueron altamente degradados. Esa capacidad se debiera haber recuperado hasta algún punto, pero en este momento Irán estaría con una capacidad más reducida. Eso es lo que se comenta en distintas fuentes. Se sabe que algo de lo que Irán se ha encargado es de fortalecer su sistema de ataque aéreo. En su poder cuentan con una variedad de misiles de largo alcance, incluso algunos con capacidad hipersónica. Pese a la potencia y variedad de los misiles que posee el país islámico, es evidente que su defensa luego de los bombardeos está deteriorada, algo que según expertos podría derivar en que su respuesta sea mediante otros tipos de ataque. Todavía les quedan cohetes, todavía les quedan misiles, es probable que los lancen, va a ser una guerra en el aire. No necesariamente va a haber una avanzada o un enfrentamiento de ejércitos terrestres. Eso es difícil que suceda. Entonces, ¿quién podría reaccionar ante estos ataques realizados a Irán? La mirada no solo se centra en Teherán, sino también en su red de aliados en la región. Son movimientos fuertemente armados, fuertemente ideologizados y que generan bastantes conflictos al interior de los distintos países. Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Yihad Islámica en Gaza, los huitíes en Yemen y diversas facciones chiíes en Siria e Irak. Hablamos de los grupos chiitas, quienes mantienen vínculos políticos, militares e ideológicos con el régimen iraní, pero dichas agrupaciones igualmente se encuentran golpeadas por lo ocurrido en Gaza. Entonces ahí se destruyó gran parte de la capacidad de Hezbollah, se destruyó gran parte de la capacidad de Hamas, y los hutíes también tuvieron lo suyo ahí en Yemen. Entonces, hoy día en que están atacando a Irán, se presume que esos grupos podrían reaccionar. ¿Cómo es entonces que atacan estos grupos si es que ya se encuentran debilitados debido a enfrentamientos anteriores? Y ellos atacan de manera más indiscriminada que ataques quirúrgicos, ataques sin preocuparse mayormente por las pérdidas humanas que esto significa, porque lo que buscan también es generar el caos en la población. Una bomba, un asesinato, un atentado contra civiles que lo pueden hacer, pero ya no con la potencia que tenían mientras se desarrolló la guerra de Gaza. Debilitados sí, neutralizados no, porque aunque su capacidad de respuesta está golpeada, nada descarta una ofensiva armada de los grupos chiitas o incluso del propio Irán. Estamos junto al comandante del Ejército y profesor de la Academia de Guerra, Teniente Coronel Hugo Pantoja. Teniente, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Macarena, Soledad, ¿cómo están? Muy buenas noches. Tenemos acá un mapa de la zona con además el despliegue del poderío militar. Pero antes de hablar de qué es lo que tiene cada uno y cómo esto hace que sea una guerra asimétrica en poder militar, me gustaría que habláramos de por qué es tan importante esta zona. Y a lo mejor nos podemos acercar para hablar del Golfo Pérsico, que es
este sector de acá que domina a Irán, sobre todo esto que está aquí, que se habla del estrecho de Hormuz, ¿por qué es tan importante, por qué es tan estratégico? Bueno, primero que nada yo te quiero agradecer, Macarena Soledad, esta oportunidad. Este tema lo estudiamos en profundidad en la Academia de Guerra y justamente la guerra es un fenómeno sociopolítico el más complejo que presenta la humanidad. Y nosotros, en realidad, el mundo occidental, para estudiar la guerra, lo dividimos en tres niveles. Está el nivel político, y para la conducción militar está el nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico, ¿ya? Entonces, qué importante saber esto, porque y ahí se mezcla la guerra con la geopolítica, que es lo que te quiero explicar acá. Porque acá tenemos un conflicto armado, tenemos la guerra, ¿ya? Por lo tanto, tenemos tanto el nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico. ¿Pero por qué? ¿Con qué se mezcla esto? Esto se mezcla con la geografía. Y como podemos ver muy bien en el mapa, vemos el estrecho de Hormuz. Lo conversaba hoy día con Rafael Cavada y efectivamente por acá pasa el 20% del petróleo mundial, de producción mundial. Y además alrededor de entre el 15 al 25% del gas mundial. Por lo tanto, este es un choke point, es un punto estratégico que puede paralizar, puede dañar la economía mundial. Ante eso, sabiendo que este estrecho de Hormuz tiene alcance Irán de poder bloquearlo, y que ya lo ha hecho anteriormente, su fortaleza, ya que en realidad está en desventaja con Estados Unidos, se ha centrado en desarrollar misiles para tratar de dañar, de saturar la defensa antiaérea, que lo vamos a ver posteriormente, y desarrollar una capacidad furtiva, rápida, con pequeñas embarcaciones, como podemos ver allá, la misilera C-14, para golpear, para poder bloquear este punto que es el estrecho de Hormuz. Vamos por parte y lo vamos revisando, y ahora sí nos podemos alejar para que se vea completo. Ya, ¿con qué cuenta Estados Unidos? Cuenta con 2 portaaviones, uno de ellos es el Abraham Lincoln, que ahí nos podrá decir cuáles son sus características, que tienen capacidad de entre 75 y 90 aviones, están desplegados en la zona, por lo tanto se acercan geográficamente, porque Estados Unidos está lejos de que es su objetivo geopolítico, pero con estos portaaviones puede llevar todo su poderío aéreo muy cerca de la zona de interés. Está el Abraham Lincoln y el Gerald Ford, que es el que se había movilizado desde Venezuela hasta las costas del sur de Israel. Ahí estamos viendo algunas imágenes, pero que siempre se dice que son de los 2 portaaviones más modernos, más poderosos y con mayor capacidad también. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que se puede ahí decir sobre el poderío de esos 2 portaaviones? Bueno, Soledad, mira, para explicarle a usted, en realidad en el mundo Estados Unidos tiene una potencia tal, un poder militar tan importante, que tiene dividido el mundo en distintos comandos combatientes. Estos comandos combatientes tienen una capacidad tanto marítima, aérea, terrestre, y algo que no sabe mucho la ciudadanía hoy en día, pero que es clave para el combate moderno, es el combate espacial. El tema, lo llamamos en las ciencias militares el dominio espacial, con los satélites, la información, y algo que es clave, que es el dominio cibernético. Entonces, y eso está presente alrededor del mundo. Entonces nosotros, ¿y por qué les digo esto? Porque en el Medio Oriente, el comando combatiente que tiene establecido Estados Unidos es el Comando Central, se llama CENTCOM en la sigla, y tiene su cuartel general en Bahrein. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Estados Unidos, para cualquier operación militar, asigna medios. Y como nosotros muy bien lo dijiste tú, Soledad, ahí está el portaaviones Lincoln en el mar Arábico, y ha llegado hace aproximadamente una semana en el Mediterráneo el portaaviones Gerald Ford. ¿Y por qué es importante? Porque esta capacidad es estratégica. Tiene la capacidad de portar más de 75 aviones, en realidad hasta 12 escuadrones de aviones con distintas capacidades. Dime, Macarena. Sí, ahí hablamos ahora de la diferencia entonces en el poder militar con Irán, porque usted mismo decía que Irán está muy debilitado en lo militar. Recordemos que está bloqueado, que no puede comprar armamento a cualquier país del mundo, y por lo tanto frente a Estados Unidos no tiene portaaviones, sino que tiene esto que son los portadrones, y de alguna manera ha suplido esta deficiencia de este gran poderío militar con pequeños armamentos
situados en drones y en misiles. Claro, porque uno podría pensar ahí que al menos en lo convencional Estados Unidos es superior, pero está también este aspecto quizás más moderno de la guerra, donde Irán se ha vuelto fuerte en los últimos años, los misiles, los drones, y que ya lo hemos visto en experiencias anteriores, donde incluso fueron capaces de sobrepasar la defensa antiaérea de Israel. Mira, muy interesante, porque en realidad ante esta exigencia, esta falencia que tiene de medios, de recursos que tiene Irán, de manera ingeniosa en los últimos años, ellos que han desarrollado dos capacidades militares que han sido clave para poder disuadir, y de hecho ha podido traspasar esta tecnología a Rusia en la guerra ruso-ucraniana. Sí. Y estas son las dos capacidades, son uno, los misiles hipersónicos. Son misiles que tienen un alcance hasta 1.400 kilómetros, pero que alcanzan hasta Mach 13, es decir, que se demoran entre 5 a 10 minutos en desplazarse desde Irán hasta el corazón de Israel. Y esto lo vimos un par de estos misiles en la operación hace 8 meses atrás. Sin embargo, ahora no está confirmado el empleo de estos misiles. Y la otra forma que ha podido de manera innovadora, ingeniosa, producto de la escasez de recursos, tratar de innovar en la guerra para enfrentar a sus enemigos, es justamente con el desarrollo de drones. Y lo que hace con estos desarrollos de drones, que son de muy bajo costo, entre 20 a $50.000, el famoso Shahid 136, lo que hace ahí Irán es que trata de saturar el sistema antiaéreo para poder encontrar una ventana y batir blancos en territorio de su enemigo, en Israel o en las bases americanas. Ya, eso tenía que ver con el poder en el mar. Veamos ahora el poder aéreo, que tiene una y otra potencia. Porque aquí, corríjame usted si me equivoco, pero entiendo que acá es donde está quizás la mayor brecha en términos de tecnología, porque entiendo que gran parte de la aviación de Irán fue adquirida antes de la Revolución Islámica, antes de 1979. Así es, y de manera paradójica, tiene hasta el día de hoy aviones que son de esa época, F-4, F-14, que es el famoso Tomcat, avión americano, pero que data de los años 80. Por lo tanto, producto del embargo de armas, ha desarrollado ingenios tecnológicos para mantenerlos en vuelo. No obstante a ello, tenemos la potencia mundial que es Estados Unidos y tenemos Israel, que tienen las últimas aviones en tecnología, que es como el F-35. Efectivamente, vemos el F-35, el F-22, y junto con esto también tenemos drones, tenemos también aviones que permiten mantener el mando control y potenciar todo lo que es la guerra electrónica para poder sesgar al adversario, que es Irán, y dejarlo ciego. El que estamos viendo en pantalla es justamente el caza F-35, que es uno de los aviones más modernos del mundo. Así es. Ese podríamos decir entonces que está entre los más modernos de la flota de Estados Unidos. En realidad, este es en el estado del arte, este es el avión más moderno. ¿Quién ha desarrollado un avión similar a este? Es China. No obstante a ello, los distintos países de la OTAN han estado adquiriendo esta capacidad, porque los permite proteger y lograr un dominio casi absoluto en lo que es el dominio aéreo. Por lo tanto, los países que tienen el F-35 tienen una gran ventaja contra su oponente. Una de las grandes dificultades para poder defenderse o preparar las defensas es saber con qué cuenta el enemigo. Y mucho de lo que estamos viendo acá es lo que se sabe más abiertamente por Estados Unidos, pero de Irán hay muchas dudas. Se conoce muy poco de cuál es su verdadero arsenal militar. Se dice que tiene 320 aviones, pero que solo 113 estarían activos, por lo tanto no serían los 320 los que podrían participar. Y se habla de estos 48 cazas Sukhoi, que serían aviones rusos. ¿Hay información respecto a que estén en poder de Irán? Bueno, en realidad hay distintos, en los think tank internacionales, especialmente de Occidente, de la Unión Europea y de Estados Unidos, no está confirmado esta información de los aviones Sukhoi. No obstante a ello, sabemos que hay una transferencia tecnológica y de material entre Irán y entre Rusia. Se han apoyado mutuamente con los Shahid y también con sistemas de defensa aéreos rusos. Por lo tanto, no podemos descartar esta capacidad aérea. ¿Y qué es lo importante? Acá tenemos que ver que el avión F-35 es un avión de quinta generación, es decir, en el estado del arte es lo más moderno que tenemos, y el avión Sukhoi 35 es un avión de cuarta generación Plus.
o más. No obstante ello, este avión puede, si ambos capacidades se enfrentan, él puede ganar sin ser visto, porque el primero que ve, él gana. No obstante ello... El norteamericano. El norteamericano. No obstante eso, el Sukhoi tiene una capacidad de maniobrabilidad muy alta, que ante eso, en un combate cercano, podría ganar el Sukhoi. Y los famosos Shahid son los que están ahí abajo, el dron kamikaze, que hemos escuchado mucho su nombre por la guerra en Ucrania, que son los drones que Irán le ha proporcionado a Rusia en los ataques que ha realizado, sobre todo ahora recientemente en esta última etapa de la guerra. Exactamente. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque lo que hacen es, al atacar con estos drones kamikaze, tienen una ojiva con explosivo que ellos pueden hacer daño. No obstante a ello, tienen una velocidad muy lenta. Pueden ser fácilmente interceptados por el Iron Dome, por las distintas capacidades antiaéreas de los países de Estados Unidos y de Israel. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos gastan un misil que cuesta sobre $1 millón con algo que cuesta $20.000. Entonces los desgastan, los saturan y así pueden penetrar y lograr una vulnerabilidad y lograr llegar al objetivo. Qué interesante, y acá tengo que destacar acá un compañero mío que tengo de trabajo, el comandante Ersalovich, que nos juntamos a estudiar para colocarnos al día qué nuevos antecedentes hay, y buscando antecedentes él logró encontrar que en esta guerra, es decir, el día de ayer, por primera vez Estados Unidos desarrolla un dron similar a un dron kamikaze que se llama Lucas. Y este dron kamikaze lo paradójico, lo tragicómico, es que es muy similar al Shahid 136, pero es más barato y tiene un mayor alcance. Claro, por lo tanto, también en la guerra la tecnología se va de alguna manera compitiendo uno y otro, y si ve Estados Unidos que Irán ha logrado con drones suplir sus falencias militares, entonces también está buscando una manera económica y sin bajas, porque esa es la gracia de los drones, que no son tripulados, a diferencia de los aviones, se pueden acercar al objetivo y si derriban su dron no hay un mayor costo. Y justamente de eso vamos a hablar, de las defensas antiaéreas, porque esto también es muy importante. En la guerra, me imagino, no solamente el ataque, sino cómo uno se defiende. Ya lo hemos visto en innumerables ocasiones en Israel, que tiene esta llamada cúpula de hierro, y de qué manera eso lo protege frente a los ataques de misiles. ¿Cuáles son las defensas antiaéreas de Estados Unidos? Ahí tiene los antimisiles Patriot y el sistema THAAD, del cual tanto se habla. Así es. Acá lo importante es saber que en las Fuerzas Armadas se ha tratado de estandarizar, y la forma en que nosotros hacemos la defensa aérea es a través de distintas capas. Y lo que vemos acá efectivamente es desde el año 90, el sistema Patriot, que fue uno de los grandes íconos de los proyectos estadounidenses en la década del 80, y lo que logra es dominar y proteger de manera segura un amplio espectro que tiene alrededor de más de 200 kilómetros de seguridad. Pero en el caso puntual de Israel, él ha logrado desarrollar distintas capacidades. Hemos escuchado el Iron Dome, que tiene una capacidad de entre 4 a 7 kilómetros. Después vendría la onda de David, o David Sling, que tiene hasta 300 kilómetros. Y después tendríamos una capacidad, el Arrow, que tiene hasta 2.000 kilómetros. ¿Y qué pasa? Está producto de la guerra hace 8 meses atrás, que logró Irán penetrar esta cúpula de hierro en Israel. Lo que hace es que se refuerza esta capacidad con este sistema THAAD, que es un sistema que permite lograr batir misiles que están a una alta altitud sobre la atmósfera, y así lograr neutralizar estos tipos de misiles. Ahí estamos mostrando imágenes de cómo funciona este sistema THAAD de misiles de artillería antiaérea. Ahí está. Entonces va y nos decía, sale de la atmósfera para interceptar ahí los misiles antes de que alcancen su objetivo. Sí. Ahora, ¿cuál es la complejidad? Que lo podemos ver acá con los misiles que tiene Irán, y en realidad Irán tiene un gran arsenal
de misiles. Que esto es interesante porque esta es una de las condiciones que le ha puesto Estados Unidos a Irán en las negociaciones, porque una de las condiciones tiene que ver con el programa nuclear, que no siga con el enriquecimiento de uranio, a pesar de que Irán ha alegado que su programa nuclear no tiene que ver con el desarrollo de armas nucleares, sino que de energía nuclear con fines pacíficos. Y el otro punto, la otra exigencia de Estados Unidos, es que Irán deje de construir misiles, porque parece que esto es parte del gran poder que tiene Irán hoy día en términos de armas de guerra. Y por eso ahora también veíamos que desde el Comando Central de Estados Unidos como de Israel daban cuenta de los tipos de misiles, de la cantidad de misiles que habían destruido en esta última operación. Sabemos que siempre todas estas cosas son difíciles de verificar, pero desde Israel ya están diciendo que al menos la mitad del arsenal de Irán ya habría sido destruido en estos últimos ataques. No sé tampoco cuánto tiempo podría demorar que se cumpla ese objetivo, si tomamos también en consideración que Trump está hablando de un periodo de tiempo de 4 semanas para lograr todos esos fines que se habían trazado. Mira, me quiero agarrar justamente de las palabras que ustedes dicen, porque efectivamente el programa nuclear acá es un aspecto clave, es un objetivo militar clave para esta operación. Y esto se vincula con lo que pasó hace 8 meses atrás. Entonces, hace 8 meses atrás nosotros atacaron Fordow, Isfahan y Natanz. Y Natanz. Estaba orientado a neutralizar, a degradar el programa nuclear. No se ha dicho mucho, uno tiene que buscar en otras fuentes, en otro idioma, los think tanks, y específicamente ellos dicen que efectivamente dentro de los objetivos militares de esta campaña también han neutralizado sectores que tienen que ver con el programa nuclear. No obstante, ellos se enfocan específicamente a la producción de misiles, que es lo que decías tú, Macarena. ¿Por qué? Porque esta es, al estar en desventaja militar en cuanto a capacidades militares, lo que ha apuntado, lo que se ha tratado de fortalecer y lograr una ventaja relativa superior es en misiles y en drones. Por lo tanto, esa es lo que trata de desbaratar Israel y Estados Unidos, y creo que lo ha hecho de manera contundente. Escuchaba hoy día a algunos expertos debatir respecto a cuánto tiempo se demora un país en guerra en ir reponiendo los misiles que gasta. Porque una cosa es el arsenal, pero ya cuando comienza una guerra o cuando comienza una operación como esta, esos misiles empiezan a ser utilizados. ¿Cuánto se demora en reponer una industria de guerra esta capacidad, y qué tanto de verdad hay en que Irán estaría quedándose sin esta capacidad de misiles después de haberlos utilizado? Claro, ¿y cuánto podría, en ese mismo sentido, cuánto podría aguantar una ofensiva que por lo pronto todo apunta que debiera continuar por tiempo indefinido? Miren, ustedes han tocado un tema que es muy importante para las operaciones militares y que lo estudiamos en profundidad en la Academia de Guerra, que es el tema del sostenimiento, la logística, la capacidad de sostener la operación militar. Pero esta problemática es tanto para Irán como para Estados Unidos, y es lo que me gustaría explicar de manera breve con ustedes. Primero que nada, Irán tiene el arsenal más grande en Medio Oriente en cuanto a misiles balísticos, ¿ya? Alrededor entre 1.800 a 2.000 misiles balísticos. No se sabe si con la operación de Rising Lion, que lo tuvimos hace 8 meses atrás, y ahora por eso están degradando esta capacidad, no sabemos cuánta capacidad tiene, pero hemos visto que no ha sido sideral el uso de ellos. Lo están tratando de ocupar de manera sistemática, pero controlada, porque saben que esa es su arma que no se les puede acabar, porque si no es una vulnerabilidad que expondrían. Y en el caso de Estados Unidos, que nos ha comentado mucho, en realidad Estados Unidos tiene alrededor de 50.000 hombres desplegados en el Medio Oriente, en plataformas, en las bases aéreas principalmente, y en las plataformas marítimas, del poder naval. Y eso tiene una capacidad limitada para poder mantener las operaciones en el nivel de ataque, de empleo de misiles que están haciendo. Entonces, algo que salió hoy en estos días es justamente cómo el asesor militar, que el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Kane, le hizo presente al presidente Trump de que en realidad hacer una operación contra Irán tiene esta problemática.
Entonces, Estados Unidos, lo que yo creo que están haciendo ahora los distintos cuarteles generales es buscar una solución a esta problemática de sostenimiento para poder cumplir con los objetivos que planteó el poder político. Comandante del Ejército, profesor de la Academia de Guerra, Teniente Coronel Hugo Pantoja, muchas gracias por habernos acompañado en Chilevisión Noticias. Gracias a ti, Macarena. Gracias a ti, Soledad. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, y les recordamos que a partir de las 21 horas Chilevisión termina el horario de protección al menor y Chilevisión está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Nos vamos a trasladar a continuación, vamos a ir a la Casa Blanca. Estamos en contacto con Jacobo Luzzi en Estados Unidos, en Washington, ciudad hasta la cual llegó Donald Trump hace algunos minutos. Pudimos verlo en directo, el aterrizaje del Air Force One. Muchas gracias, Jacobo, por estar con nosotros y buenas noches. Sí, buenas noches, Macarena, y buenas noches, Soledad. De hecho, Donald Trump acaba de aterrizar con el helicóptero aquí en la Casa Blanca y no ha hablado tampoco aquí, como no ha hablado en el avión presidencial. De hecho, un presidente que se ha quedado callado de manera pública, no hablando directamente con los periodistas. No lo ha hecho ayer, no lo ha hecho tampoco hoy en el avión, el Air Force One, y en el Marine One, el helicóptero. De hecho, Trump acaba en este momento de entrar en la residencia, pero un par de horas atrás ha publicado un video en Truth Social donde ha enviado otra vez un mensaje a la población iraní invitándola a rebeldarse y al mismo tiempo afirmando que Estados Unidos estará ya para ayudar. Ha dicho también Donald Trump que podrán pasar otras víctimas. Recordamos 3 soldados estadounidenses fallecidos y ha dicho que esta operación durará hasta que Estados Unidos no logrará todos los objetivos. Sin embargo, no ha aclarado cuál será el punto final de esta guerra. Claro, a que horas antes había dado una entrevista al Daily Mail donde hablaba de 4 semanas o incluso menos. Pero claro, a diferencia de lo que vimos después del ataque que terminó con la captura de Nicolás Maduro, cuando salió a dar un discurso acompañado además de otras autoridades, había respondido preguntas de la prensa, ahora sus canales de comunicación han sido sus redes sociales, su red social Truth Social, solo con la publicación de videos como el que estamos viendo ahí a un costado de la pantalla y también las habituales publicaciones que él escribe, donde ayer confirmaba la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Ahora me imagino, Jacobo, que toda la discusión hoy día ha estado en la cantidad de bajas que confirma el mismo Donald Trump, sin que hasta el momento, no sé si ha habido alguna novedad de en qué contexto y dónde se produjeron esas muertes. El Pentágono no ha dicho dónde ocurrieron estos 3 fallecidos y recordamos 5 heridos. El Pentágono usualmente cuando está en el medio de una operación activa difícilmente trata de dar muchos detalles, pero el Pentágono ha confirmado el número de objetivos que ya se atacaron Israel y Estados Unidos. 2.000 objetivos alrededor de Irán. O sea, en solo 2 días casi se superó el número de la operación de 12 días del pasado junio, y de hecho esto demuestra la voluntad de Estados Unidos y de Israel de seguir atacando, no simplemente para enviar un mensaje como trataron de hacer en junio, es realmente la capacidad, la voluntad de destruir totalmente la capacidad militar y nuclear de Irán. Pero recordamos que en otra entrevista con The Atlantic se abrió la posibilidad de negociar con Irán y ya se podría hablar de un reemplazo de la guía suprema Ali Khamenei. Este ruido que escuchan es el helicóptero que se está yendo. Entre tanto, claro, o sea, por un lado vemos Trump que dice un mes de guerra, por el otro lado un Trump que, claro, podría regresar a la mesa de las negociaciones, sobre todo con una nueva gerencia de Irán. Va a ser muy importante esta semana en Washington. Primero, lo que decías, la posibilidad de que esto derive en negociaciones con este triunvirato, estas 3 autoridades que quedaron ahora al mando de Irán y que ha dicho Donald Trump están dispuestos a negociar. Vamos a ver si se canaliza por la vía diplomática y también en política interna. Ya lo comentábamos hace algunos instantes, cómo el Congreso de Estados Unidos va a reaccionar a estos bombardeos. Muchas
Muchas gracias, Jacobo. Estaremos en contacto durante la semana. Gracias, Jacobo. Que tenga buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Bueno, Irán continúa con las represalias contra Israel y contra los países donde hay bases estadounidenses, y uno de esos ataques dejó 9 muertos en una provincia ahí cerca de Jerusalén, mientras hay otras ciudades que se están ahora recuperando por los daños generados tras los contraataques por parte de Irán. Nuestra querida nación, que hoy está de luto por el fallecimiento de este gran mártir, con su presencia y su participación en las mezquitas y en las calles, debemos unir nuestras manos y frustrar los malvados planes de los enemigos. Las represalias no han cesado y la promesa de Irán dicta que no se detendrán por un tiempo. Son los efectos de los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, que este domingo dejaron graves consecuencias. La respuesta ante la muerte del ayatolá Ali Khamenei ya se ha hecho notar por parte del régimen iraní, que ahora gobierna con un consejo, los que deberán buscar al sucesor del líder supremo de esa nación. Sin embargo, su determinación con otros países no se ha detenido. En Israel eso se ha sentido, con zonas golpeadas por misiles y ataques de Irán, como en Beit Shemesh, en la provincia de Jerusalén. 9 personas murieron y más de 40 resultaron heridas luego de que un misil impactara en una zona residencial de la ciudad, destruyendo una sinagoga y causando graves daños a un refugio antibombas público. La declaración de que esto seguirá ha sido clara desde Irán. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando con fuerza para destruir las bases enemigas y continuarán haciéndolo, dejando a los enemigos desamparados como siempre. Estados Unidos e Israel deben saber que esto solo les traerá vergüenza. Es obvio que este asesinato complicaría aún más esta confrontación y la haría aún más peligrosa. Es absolutamente inaudito y una grave violación del derecho internacional que un líder de otro país sea asesinado por fuerzas extranjeras. Pero esto no se ha quedado con quienes los atacaron. También Irán ha estado golpeando países del Golfo y zonas donde se encuentran bases estadounidenses. En Qatar, los nuevos ataques que se registraron obligaron a suspender eventos deportivos, como la finalísima entre Argentina y España. En Bahrein, las autoridades hacen un recuento de los daños no solo a la base estadounidense de ese lugar, sino a edificios residenciales, mientras que en Emiratos Árabes Unidos tuvieron emergencias en Dubái, con el aeropuerto afectado por bombardeos y un puerto de esa ciudad frente a las Islas Palmera. Los expertos creen que la prolongación de la crisis en Irán no sería conveniente para la zona. Imaginen un estado de guerra civil en Irán. Imaginen el flujo de migrantes, refugiados y todo tipo de problemas que podrían surgir de Irán. Imaginen lo que eso significa para estas sociedades pacíficas al sur de Irán, que intentan centrarse en su desarrollo económico. Por esa razón, temen la inestabilidad del norte de Irán y tienen todo el derecho a temer, porque hay un grupo de personas que quedan en el régimen iraní y que, a menos que se les dé una salida, podrían estar buscando venganza. Mientras los números de víctimas mortales no se han actualizado en Irán, el régimen de ese país denunció que en una escuela de Minab 153 personas murieron, varias de ellas niñas. Desde Israel rechazaron su responsabilidad en el hecho, pero insistieron en seguir con su campaña de ataque. He dado instrucciones para que la campaña continúe. Ayer eliminamos al dictador Khamenei. Junto con él, eliminamos a docenas de figuras importantes del régimen opresor. Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente fuerza, y esto solo aumentará aún más en los próximos días. Sin embargo, estos son días dolorosos. Ayer aquí, en Tel Aviv, y ahora en Beit Shemesh, perdimos a seres queridos. Estados Unidos aseguró que 3 militares murieron en la operación Furia Épica, mientras que Irán aseguró haber atacado al portaaviones Abraham Lincoln, lo que fue desmentido por el Pentágono. Ahora, la potencia de Oriente Medio llora a su líder, pero no desperdicia tiempo, con represalias que deberían continuar mientras la campaña de Estados Unidos e Israel no se detiene. La tensión en la zona está al máximo y cada vez más países se ven involucrados.